Entonces, buenas noches. Aquí estamos empezando con la clase aquí. El tema de hoy, como ustedes pueden verlo allí en pantalla, el árbol de problemas. El árbol de problemas. Vamos a hablar sobre este concepto que necesitamos para nuestro trabajo. Y no solo tómenlo como el compromiso de esta clase, escucharla porque es un documento para entregar, no, sino que esto del árbol de problemas hace parte de lo que es el marco lógico, que ustedes en algún momento ya han puesto una matriz del marco lógico, y dentro dentro de la metodología del marco lógico hay varios componentes, entre esos, esa matriz que ustedes llenaron allí en la fase uno. Ahora, vamos con la la fase 2, pero este pequeño concepto, o este concepto, el árbol de problemas, es uno de los componentes de todo lo que es la teoría del marco lógico, o la metodología, más bien la metodología del marco lógico, para el diseño de los proyectos. Y el marco lógico, o qué es el árbol de problema, o el árbol de problemas, y aquí es una forma de representar el problema logrando entender qué es lo que está ocurriendo. En este caso, el problema principal, ¿por qué está ocurriendo? Serían las causas y qué es lo que esto está ocasionando. Vienen siendo los efectos o consecuencias. Aquí ya tenemos tres partes que conforman el árbol de problemas. Uno que es el problema principal. Otro que vienen siendo las causas y las consecuencias. Entonces, problema principal o central, causas y consecuencias o efectos. Esto sería lo que es el árbol de problemas. Es esa representación para entender lo que está sucediendo en una situación donde hay un problema, donde hay una situación donde hay que solucionar. Esto es la definición del árbol de problemas. Y esto entonces, ¿para qué sirve esta cuestión del árbol de problemas? Nosotros, pues aquí tenemos los puntos donde nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos para mejorar el análisis que tenemos que hacer allí. Hay una mejor comprensión del problema al desglosarlo en causas y consecuencias. Se vincula con otras herramientas de investigación o análisis. ¿Cuáles son esas herramientas? Son el método Pestel y, y el DOFA, que ya ustedes ya lo tienen un poquito más conocido, el DOFA, y el Pestel lo vamos a explicar en breve más adelante. Facilita la realización de otros componentes importantes de una investigación. La investigación, como ustedes pueden ver, está conformada por varios componentes que muchas veces nosotros necesitamos esta metodología del árbol de problemas para poder analizarlo más fácil y que sea más entendible no solamente para el grupo que está haciendo la investigación o el equipo de trabajo, sino también para posibles entes o organizaciones que necesiten saber o conocer el problema, porque son personas o instituciones que supervisan el proyecto. Entonces, para eso es importante también la metodología del marco lógico. Tenemos, ya entendiendo esta parte, que para qué sirve esta cuestión de desglosar el problema,
donde tenemos tres conceptos que son el problema principal o central, las causas y las consecuencias. Esos serían los tres conceptos que hasta el momento estamos viendo. Y a medida que vamos avanzando esta presentación, vamos a ir entendiendo mejor lo que es el árbol de problemas. Sus componentes, vamos a ver aquí, a mover un poquitico aquí. Sus componentes, como podemos ver, el número 1, el tronco representa el problema principal, el problema central, el tronco del árbol. Número 2, las raíces, que es donde se encuentran las causas del problema. Y ya vamos asociándolo una vez. Todo problema tiene unas raíces, tiene unas bases. Ya sabemos, nos visualizamos el árbol, ese árbol que vemos aquí en pantalla, y vemos que lo principal que tenemos que tener en cuenta pues es el tronco, que es como lo más grande, lo más fuerte, lo más importante. En cierta forma lo más importante pues porque pues uno no podría quitarle importancia tampoco a las raíces, porque un árbol sin raíces, pero en este caso lo que vemos como el problema principal lo representamos por el tronco del árbol. Las raíces de ese problema son las causas, las que han originado ese problema. Y tenemos las hojas o las ramas que vienen siendo los efectos o las consecuencias del problema. Entonces vemos cómo hay una base, hay unas raíces de las cuales alimentan ese problema y resulta finalmente en unas ramas que son los efectos o las consecuencias. Esos serían las tres partes que vemos, o los tres componentes que conforman el árbol de problemas. Ya importante tener clara este parte, donde tenemos estos tres conceptos. Y hablemos entonces del problema. Aquí dice analizar e identificar los que se consideran que son los principales problemas de la situación analizada. Movamos esta imagen por aquí porque está estorbando por acá. Pongámosla por acá. A partir de esta primera tormenta de ideas, se establece cuál es, a juicio del grupo, el problema central que afecta. En este caso hay que tener en cuenta este punto también, y es de que ustedes como equipo de trabajo o el grupo, ustedes deben analizar cuál es el problema central que van a resolver dentro de una empresa. Y siempre yo les mencionaba que desde el inicio yo les decía a ustedes hablen, pero que sea de la parte comercial. No se vayan por un ejemplo, me acuerdo el ejemplo de Bavaria, para aquellos que les tocó Bavaria, pues es un problema que realmente no creo que sea como de mayor relevancia para el grupo que lo está haciendo, porque pues en pandemia que la gente dejó de tomar cerveza, que entonces bajaron las ventas de Bavaria, pero aún así se sostuvo en los 8 últimos meses. Yo ahí les hacía las observaciones al equipo que hizo el proyecto de Bavaria y, y para no desviarme del tema, analicen un problema que realmente valga la pena analizar para la empresa, o la empresa que sea, un problema y que esté enfocado en mejorar su parte comercial, en incrementar las ventas o en mejorar el equipo de ventas o el equipo comercial, bueno, toda esa parte, capacitaciones o marketing en redes sociales o alguna de esas cosas que de pronto la empresa no tiene. Pero imagínate un ejemplo del caso de Bavaria, una empresa que pues tiene un gran historial también en el país y todo, y me imagino que un equipo de trabajo en el cual están dispuestos a mejorar la forma de promover ese producto, porque es un producto.
hay que buscar y llegar a un consenso con el equipo de trabajo para poder plantear un problema que valga la pena darle solución. Se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución en lugar de una solución única. Entonces, que ese problema que formulemos no solamente muestre una solución, sino que tengamos varias alternativas, que podamos escoger varias alternativas de solución. Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. Esto es los puntos a tener en cuenta en cuanto al problema, que sería el tronco del árbol. Las causas, como lo hemos mencionado como el segundo componente de importancia, la consecuencia de las causas la secuencia de las causas deben iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central. Aquí es otro punto que hay que tener en cuenta. Nosotros debemos, en el análisis del árbol de problemas, las causas que están más cerca, las que impactan más al problema que ustedes han escogido como el problema principal o el problema central, deben de ir más cerca de esa estructura que ustedes tienen en cuanto al árbol de problemas. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y aparte de eso hay un ejemplo que yo les había mencionado a ustedes que lo tuvieran en cuenta y que leyeran ese documento porque ese es otro ejemplo donde muestra la metodología del marco lógico con un ejemplo muy detallado de diferentes componentes de lo que es el marco lógico. Aquí estamos viendo un componente que es el árbol de problemas, pero hay otros componentes. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. Entonces, aquí tenemos que ver qué relación hay entre las causas y el problema. Nosotros ya hemos definido un problema central. Ustedes como equipo definen el problema central y esas causas deben de irlas organizando de acuerdo a las que son mucho más influyentes sobre el problema, las que han causado más, las que han ocasionado, las que han influido más para que ese problema se refleje o esté sucediendo. Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema. Mientras más raíces se puedan dibujar en el árbol de causas, más cerca se estará en las posibles soluciones que se deben identificar para superar el problema que se ha detectado. ¿Qué es lo que quiere decir aquí en esta parte? Pues entre más causas nosotros pongamos a ese problema, vamos a tener más opciones de solución. Entre más causas identifiquemos para ese problema, vamos a tener o vamos a identificar posibles soluciones a ese problema. Ese es un punto que debemos aclarar aquí en este momento para que ustedes busquen la mayor cantidad de causas al problema que ustedes están analizando, que ustedes consideran que es el principal problema, porque eso tienen que llegar ustedes a un consenso con su equipo de trabajo de los problemas que tiene la empresa y ojalá que sea a nivel comercial, ustedes puedan saber identificar el principal problema, el que deben empezar a buscar buscar soluciones. Continuando con esta parte, seguimos con lo que son las consecuencias que ya les habíamos mencionado, que son las ramas de los árboles, las hojas, y en eso tenemos un primer punto, se ubican sobre el problema central. ¿Cuál es el problema central? Pues el tronco, es el problema central, es el problema principal. Se refieren a los efectos e impactos producidos por el problema. Tengamos en cuenta, se refiere al impacto o los efectos que ese problema ha ocasionado. La secuencia de
Mira, aquí pasa lo mismo que con las causas. Aquí, lo que dice aquí, va. La secuencia de consecuencias debe iniciarse con las más directas relacionadas con el problema central. Así como teníamos unas causas que se relacionaban directamente con el problema central, así también tenemos que poner cerca del problema central las consecuencias que se relacionan directamente con ese problema. Ese es un punto metodológico. Eso que estamos viendo aquí es la metodología correcta que debemos utilizar para el árbol de problemas, donde las causas que influyen más sobre el problema central deben de estar más cerca a ese problema central. Nosotros lo definimos, lo ponemos en un recuadro, eso lo vamos a ver ahora. Y las consecuencias que surgen directamente por ese problema central son las que van a estar más cerca del problema central a nivel metodológico cuando lo estemos explicando ahora. Ahora tenemos un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un problema. Ya sabemos, el problema es el tronco del árbol. Y como ejemplo, alta rotación de personal. Eso es un ejemplo, podemos poner bajas ventas, podemos poner bajo reconocimiento de marca, podemos poner mm, pocos, pocos clientes o disminuyó los clientes en un periodo. Bueno, tenemos varios ejemplos, pero tenemos este ejemplo que va relacionado con recursos humanos, pero igual también puede ser aplicado para la parte comercial. Solamente es identificar el problema y lo enfocamos hacia la parte comercial